Hola amigos, hoy tenemos un tema extremadamente interesante, aunque inquietante. ¿Qué pasaría si Rusia ganara la guerra contra Ucrania? ¿Cómo cambiaría Ucrania, Europa y el mundo? Así que no olvidéis suscribiros al canal, hacer clic en la campana para no perderos nuevos episodios, y dejar vuestras opiniones en los comentarios. Al estallar la guerra en 2022, Rusia planeó un ataque relámpago sobre Kiev y otras ciudades importantes, en un intento de capturar rápidamente la capital y quebrar la voluntad de resistencia de Ucrania. Sin embargo, de forma inesperada para muchos analistas, las tropas, los voluntarios y los civiles ucranianos se levantaron para defender el país con una fuerza sin precedentes. Los primeros meses de la guerra trajeron consigo una serie de grandes batallas, como las de Kiev, Kharkiv y Mariupol. Ahora imagine lo que habría ocurrido si esta resistencia no hubiera sido suficiente. Tras invadir con éxito el norte y el sureste, Rusia obtuvo una victoria clave en la batalla por Kiev en las 2 primeras semanas de la guerra. Las pérdidas de las fuerzas ucranianas fueron enormes, y la comunidad internacional mantuvo la incertidumbre debido a las crisis internas y al temor a una escalada. La caída de Kiev allanó el camino para la ocupación total de la mayor parte de Ucrania. Una de las batallas clave de esta realidad alternativa fue la batalla por Kharkiv. Mientras que en la vida real Kharkiv sobrevivió, en este escenario la ciudad quedó atrapada. Las tropas rusas rodearon la ciudad, utilizando artillería pesada y ataques aéreos para destruir completamente las defensas. Tras 3 semanas de duros combates, Kharkiv se rindió y sus habitantes se encontraron bajo ocupación. Los países occidentales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, limitaron inicialmente su respuesta a sanciones y declaraciones diplomáticas. Sin embargo, debido a las divisiones políticas, el auge del populismo y el creciente temor al uso de armas nucleares por parte de Rusia, la OTAN no activó la ayuda militar directa. Esto dejó a Ucrania sola frente a la ofensiva rusa. En el sur, Rusia ocupó rápidamente Kherson y Zaporizhia, lo que le permitió hacerse con el control de puertos estratégicos y partes del Mar Negro. El ataque a Odessa fue el golpe final para la armada ucraniana, que había perdido toda posibilidad de resistencia. Las bases navales ucranianas quedaron completamente destruidas, y Rusia se hizo con el control de las rutas marítimas de la región. La ocupación del oeste de Ucrania resultó especialmente difícil para las tropas rusas. El Lviv, centro histórico de la cultura y la identidad nacional ucranianas, se convirtió en un foco de feroz resistencia. A pesar de la ocupación, una red de organizaciones clandestinas y grupos partisanos siguió operando aquí, recibiendo apoyo del extranjero. Los países occidentales suministraban secretamente armas y equipos a los partisanos que operaban en los Cárpatos a través de Polonia y Rumania. La guerra de guerrillas en las montañas, bosques y pequeñas ciudades del oeste de Ucrania duró años, causando importantes pérdidas a las fuerzas de ocupación rusas. Con la caída del Lviv, toda Ucrania quedó bajo ocupación. La resistencia solo continuó en forma de guerra de guerrillas en los Cárpatos y los bosques occidentales, donde pequeños grupos lucharon contra las fuerzas de ocupación. Tras la victoria rusa, comenzaron las represiones en Ucrania. Gran parte de la población fue deportada a Siberia o al este de Rusia. Se prohibió la cultura ucraniana y se expulsó el idioma de todas las instituciones públicas y escuelas. Las sanciones occidentales impuestas a Rusia no lograron detener su expansión, y el Kremlin pronto dirigió su atención a otros países postsoviéticos. Georgia, Moldavia e incluso los países bálticos empezaron a prepararse para una posible amenaza. A pesar de su victoria militar sobre Ucrania, Rusia se enfrentó a una intensa presión económica debido a las sanciones occidentales.
La desconexión del sistema financiero internacional SWIFT, el bloqueo de las inversiones y los mercados de exportación occidentales y las restricciones al suministro de productos de alta tecnología han afectado gravemente a la economía del país. Las industrias, incluido el sector de la defensa, que dependía de la tecnología y los componentes occidentales, empezaron a experimentar una grave escasez de recursos. China también decidió aprovechar el momento. La distracción de la atención occidental hacia el teatro de operaciones europeo permitió a Pekín intensificar sus actividades en torno a Taiwán. China empezó a realizar maniobras militares a gran escala en el estrecho de Taiwán y preparó un bloqueo aéreo y naval, aumentando la presión diplomática sobre Taipei. Esto creó un nuevo punto caliente en la política mundial, al que Estados Unidos se vio obligado a responder reduciendo su atención a los acontecimientos en Europa. La comunidad internacional se enfrenta a un nuevo escenario geopolítico. La OTAN intenta reforzar sus fronteras en Occidente, pero la crisis política y la creciente influencia de China están restando eficacia a la alianza. Estados Unidos, que atraviesa una crisis económica, no puede intervenir en los acontecimientos de Europa. El mundo está volviendo poco a poco a la Guerra Fría, en la que Rusia y China se están convirtiendo en los principales rivales de las potencias occidentales. Pekín apoya políticamente a Rusia, pero se mantiene neutral en términos de ayuda militar. Al mismo tiempo, China utilizó la situación para promover sus propios intereses en el sudeste asiático y aumentó su presencia militar en el estrecho de Taiwán, aprovechando que Occidente estaba ocupado con la agresión rusa. Los países de África y América Latina también han reaccionado ante el nuevo orden mundial. Algunos estados africanos, dependientes de las armas y los recursos rusos, apoyaron la nueva política del Kremlin, viendo en Rusia una alternativa a la dominación occidental. En América Latina, sobre todo en Venezuela y Cuba, se han reforzado las nuevas alianzas en medio del sentimiento antiamericano. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos países, como Brasil, han empezado a cooperar más activamente con Estados Unidos y la UE en un intento de equilibrar la influencia de Rusia y China. Tras la invasión de Ucrania, Rusia estableció rápidamente un duro régimen de ocupación. Se formó entonces un nuevo gobierno títere, que operaba bajo el control directo del Kremlin. Se destruyeron las instituciones democráticas de Ucrania, se eliminó a la oposición política, y los principales políticos ucranianos desaparecieron o acabaron en las cárceles rusas. La resistencia en Ucrania se mantuvo solo a nivel de movimientos partisanos clandestinos, pero estos movimientos no tenían ninguna posibilidad de lucha a largo plazo debido al control constante de los servicios especiales del FSB. Ucrania dejó de tener un gobierno independiente. Todas las decisiones eran tomadas por el Kremlin y cualquier forma de resistencia era brutalmente reprimida. A pesar de su expansión exterior, la propia Rusia empezó a experimentar una crisis interna. Las sanciones económicas y la guerra con Ucrania minaron gravemente la economía rusa, provocando un fuerte deterioro de la calidad de vida de la población. El rápido aumento de los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo han provocado protestas masivas en las principales ciudades y regiones remotas. Las personas que antes habían apoyado al gobierno empezaron a sentirse profundamente desilusionadas, lo que aumentó la presión psicológica. La depresión y la desesperación se convirtieron en la norma entre la población, especialmente a medida que la información sobre los enormes costes de la guerra afectaba directamente a los programas sociales y los servicios públicos. La prolongada guerra con Ucrania se cobró un alto precio entre los militares rusos. En todas las ciudades aparecieron cementerios para los muertos, y las familias que perdieron a sus seres queridos empezaron a oponerse a la guerra. Las autoridades intentaron ocultar el verdadero número de bajas, pero el regreso de los soldados heridos y de los prisioneros de guerra
provocó una explosión de descontento. En muchas regiones comenzaron a formarse movimientos de madres, de soldados caídos que exigían el fin de la guerra y la rendición de cuentas por parte del gobierno. Estas acciones aumentaron las tensiones sociales y crearon una poderosa presión psicológica sobre el régimen. Los sentimientos separatistas empezaron a crecer en regiones remotas de Rusia, como el lejano Oriente, Siberia y el Cáucaso Norte. Las élites y poblaciones locales estaban descontentas con la política del centro que centraba todos los recursos en la guerra, dejando a sus regiones en declive económico. Las demandas de mayor autonomía e independencia financiera se hicieron más fuertes, y en algunas regiones comenzaron las protestas por la secesión. Esto exacerbó aún más la desestabilización interna de Rusia, amenazando con dividir el país y creando nuevos retos para el gobierno central. El control político directo se ejerció a través de los nuevos servicios de inteligencia, inspirados en el KGB soviético. Las autoridades locales fueron invadidas por funcionarios rusos responsables de la llamada normalización de la vida pública bajo el nuevo régimen. La rusificación de Ucrania se convirtió en una prioridad del nuevo gobierno. La lengua rusa sustituyó por completo a la ucraniana en todos los ámbitos de la vida. En las escuelas se obligaba a los niños a aprender historia y literatura rusas, que ensalzaban el pasado común de Rusia y Ucrania como pueblos hermanos. Los monumentos de la cultura ucraniana, como los dedicados a Shevchenko, fueron demolidos y sustituidos por estatuas de Lenin o Pushkin. Todos los intentos de preservar la identidad nacional fueron perseguidos como manifestaciones de nacionalismo ucraniano, que ahora se consideraba un delito. Sin embargo, Ucrania Occidental se convirtió en un centro de resistencia cultural. Los intelectuales y clérigos locales organizaron escuelas clandestinas, donde se enseñaba a los niños la lengua y la historia ucranianas. Se publicaron en secreto libros, folletos y periódicos ucranianos que llamaban a continuar la lucha. A pesar de la dura represión, los lugareños hicieron todo lo posible por preservar su identidad nacional. Las tropas rusas intentaron reprimir este movimiento, pero la resistencia continuó a nivel cultural. La diáspora ucraniana, especialmente en Polonia, Canadá y Estados Unidos, apoyó activamente la resistencia en Ucrania Occidental. La ayuda económica, la presión diplomática sobre los gobiernos occidentales y la difusión de información sobre los crímenes rusos en la región contribuyeron a fortalecer el movimiento partisano. El apoyo internacional proporcionó a la región ocupada recursos adicionales para la resistencia a largo plazo, y los lazos con la diáspora permitieron crear canales para el suministro de armas, medicinas y otros materiales necesarios. Por lo tanto, la rusificación de Ucrania Occidental fue mucho más difícil para las autoridades de ocupación que en otros territorios. Aquí, cada paso de los ocupantes encontró resistencia, desde la destrucción de monumentos ucranianos hasta la introducción de la lengua rusa en las escuelas. Los residentes locales sabotearon masivamente los intentos de las autoridades rusas de imponer nuevas normas. Los monumentos de la cultura y la religión ucranianas, en forma de libros, siguieron siendo símbolos de la resistencia y la lucha por la independencia. Las autoridades rusas intentaron intensificar la represión, pero la resistencia se mantuvo firme. Además de la resistencia partisana, Ucrania Occidental se convirtió en la fuente de una enorme oleada de refugiados. Miles de personas huyeron de la represión rusa y cruzaron la frontera hacia Polonia, Rumania y otros países europeos. Esto provocó una importante crisis humanitaria en la región, ya que las organizaciones internacionales intentaron ayudar a millones de ucranianos que habían perdido sus hogares. Los países occidentales se enfrentaron a una oleada masiva de refugiados,
lo que aumentó las tensiones políticas y agudizó el debate sobre la necesidad de una acción más decisiva contra Rusia. Tras la ocupación, Rusia impuso un estricto control sobre los medios de comunicación. Todos los canales de televisión fueron cambiados por canales rusos, e Internet estuvo bajo vigilancia constante. Se vigilaron las redes sociales y los teléfonos móviles de los ucranianos, y se reprimió con dureza cualquier intento de organizar la resistencia a través de plataformas digitales. Se impuso una censura total en el país, e incluso los pequeños actos de resistencia podían dar lugar a detenciones. Rusia también intentó establecer un control sobre las instituciones religiosas ucranianas. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev fue prohibida, y el Patriarcado de Moscú se convirtió en la única institución religiosa permitida. Esto provocó protestas del clero y los fieles, que también fueron perseguidos. Las iglesias que no se sometieron al nuevo gobierno fueron cerradas y sus propiedades confiscadas. Mientras tanto, mientras continuaba la represión en Ucrania, Rusia se hundía cada vez más en una crisis económica interna. Las sanciones occidentales, que privaron al país del acceso a los mercados europeos, frenaron el desarrollo de sectores clave de la economía, desde el complejo petrolero y gasístico hasta la producción tecnológica. Las reservas de divisas de Rusia empezaron a agotarse y los déficits presupuestarios aumentaron debido a los costes de la guerra y del régimen de ocupación. En respuesta al aumento de los precios y el desempleo, estallaron protestas masivas en las principales ciudades rusas. El Kremlin se vio obligado a intensificar la represión no solo contra la oposición, sino también contra la población descontenta. La economía ucraniana cayó rápidamente en la ruina. La mayoría de las empresas ucranianas fueron nacionalizadas y transferidas a compañías rusas. La agricultura, antaño el granero de Europa, trabajaba ahora para satisfacer las necesidades rusas. La falta de inversiones occidentales y el aislamiento internacional provocaron un desempleo masivo. Las infraestructuras quedaron destruidas como consecuencia de las hostilidades, y la reconstrucción no entraba en los planes de los ocupantes. Los ucranianos se encontraron en una crisis social y económica que recordaba a los tiempos más oscuros de la ocupación soviética. Las operaciones militares a gran escala en Ucrania han tenido consecuencias medioambientales catastróficas. La contaminación de ríos y suelos con productos químicos procedentes de equipos destruidos, los vertidos de petróleo de los puertos atacados en el Mar Negro y la destrucción de bosques durante los bombardeos han hecho inhabitables amplias zonas. En algunas regiones, la crisis medioambiental ha llegado a ser tan grave que miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la contaminación del agua y el aire. Los recursos energéticos de Ucrania, como el carbón, el gas y las centrales nucleares, fueron nacionalizados y explotados exclusivamente para satisfacer las necesidades de Rusia. Se interrumpieron las exportaciones de alimentos a Europa, lo que provocó escasez de alimentos y un aumento de los precios en toda Europa. En la propia Ucrania, las cartillas de racionamiento y el mercado negro se convirtieron en la única forma de sobrevivir. La emigración masiva a los países vecinos convirtió las fronteras con Polonia y Rumanía en enormes campos de refugiados. La vida bajo la ocupación se hizo insoportable debido al control constante del ejército y los servicios especiales rusos. Las calles eran patrulladas por soldados rusos. El FSB se dedicaba a desenmascarar a cualquier persona sospechosa, y los grupos partisanos que operaban en los Cárpatos y otras zonas boscosas eran objeto de una brutal represión. Sin embargo, la resistencia continuó, con pequeños grupos de ucranianos que cometían sabotajes, creaban emisoras de radio clandestinas y publicaban panfletos antirrusos. Rusia no se detuvo tras capturar Ucrania. El siguiente paso fue Moldavia, que mantiene desde hace tiempo un conflicto con Transnistria, apoyada por Rusia.
Con el pretexto de proteger a la población rusoparlante, Rusia llevó a cabo una operación militar que terminó rápidamente en la anexión de Moldavia. Chisinau fue capturada en cuestión de días. Tras la anexión de Moldavia, Rusia se enfrentó a la presión de Rumanía, que intentó aumentar su influencia en la región protegiendo a los rumanos étnicos. Sin embargo, la OTAN no apoyó las acciones activas de Rumanía, y el conflicto se intensificó hasta llegar a enfrentamientos fronterizos localizados entre fuerzas rumanas y rusas. Sin embargo, la expansión de Rusia en Moldavia se produjo ante el creciente agotamiento económico. Las sanciones occidentales no permitían a Rusia financiar fácilmente sus guerras, por lo que el Kremlin se vio obligado a recurrir a países amigos como Irán y Venezuela en busca de recursos. China proporcionó un apoyo económico limitado en un intento de mantener el equilibrio entre Occidente y Rusia, pero no fue suficiente. Esto ha provocado importantes dificultades sociales y económicas en la propia Rusia, lo que ha puesto en entredicho su capacidad para continuar con su agresiva política exterior. A continuación, los estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, fueron objeto de ataques. Rusia ha intentado utilizar su estrategia de desestabilización interna, difundiendo propaganda y apoyando movimientos separatistas prorrusos entre las minorías rusoparlantes de estos países. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, aquí la agresión rusa se encontró con una respuesta inmediata de la OTAN. De acuerdo con el artículo 5 del tratado, la alianza reforzó rápidamente sus fuerzas, desplegando unidades y equipos militares en los países bálticos. Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros aliados clave enviaron sus tropas para reforzar las defensas de la región. Esta demostración de la defensa colectiva de la OTAN disuadió a Rusia de una agresión militar abierta contra Letonia, Lituania y Estonia. Sin embargo, las tensiones siguieron siendo elevadas debido a los ciberataques, la desinformación y los intentos de Rusia de desestabilizar los procesos políticos de la región. La política agresiva del Kremlin ha provocado una importante militarización de las fronteras, pero Rusia no se ha atrevido a entrar en un conflicto a gran escala, sabedora de que podría provocar una respuesta inmediata y contundente de toda la alianza. Al mismo tiempo, China no se ha limitado al apoyo político a Rusia. Pekín aprovechó el caos en Europa para promover su iniciativa, un cinturón, una ruta. China ofreció activamente préstamos e inversiones a los países que sufrieron las consecuencias de la guerra y a los sometidos a sanciones. Esto permitió a China no solo estrechar lazos económicos, sino también ampliar su influencia política en la región, que había perdido el contacto con los mercados occidentales debido a las consecuencias económicas de la guerra. Después de los países bálticos, el Kremlin amplió su agresión al Cáucaso. Georgia, que perdió Abjasia y Osetia del Sur tras la guerra de 2008, fue de nuevo el objetivo de la agresión rusa. Nuevas operaciones militares rusas destruyeron por completo las defensas de Georgia y, en otoño, Tiflis había sido capturada. Las protestas contra la invasión fueron irrelevantes, ya que Rusia controlaba la mayoría de las instalaciones estratégicas de la región. Al mismo tiempo, China aprovechó el vacío de poder en Asia Central. Pekín firmó acuerdos con países clave de la región, como Kazajstán y Uzbekistán, ofreciendo ayuda económica e inversiones en infraestructuras, a cambio de lealtad política y económica. Esto ha permitido a China reforzar su presencia estratégica en una región en la que la influencia de Rusia ha ido disminuyendo debido a su concentración en Europa. Tras apoderarse de Georgia, Rusia siguió presionando a otros países del Cáucaso, como Azerbaiyán y Armenia. Las tropas rusas establecieron bases en toda la región, utilizándola como trampolín para controlar las rutas del petróleo y los recursos estratégicos. El Cáucaso pasó a depender completamente del Kremlin, y cualquier intento de los estados independientes de mantener su soberanía fue severamente reprimido.
En el contexto de la escalada mundial, Rusia siguió sintiendo el creciente impacto de las sanciones. El aislamiento económico provocó un descenso del nivel de vida, el aumento de la inflación y la escasez de productos básicos. Al gobierno le resultaba cada vez más difícil apoyar las campañas militares en el extranjero, ya que los costes de mantenimiento de los territorios ocupados y de reconstrucción de las infraestructuras destruidas crecían rápidamente. Esto provocó un aumento aún mayor de las protestas y del sentimiento separatista en las regiones remotas de Rusia, como Extremo Oriente y el Cáucaso. Incluso los aliados más cercanos de Rusia han empezado a cuestionar la capacidad del Kremlin para mantener sus ambiciones ante el colapso económico. Sin embargo, tras capturar el Cáucaso, Rusia comenzó a expandir su influencia en Oriente Medio. Siria, donde Rusia ya tenía bases militares, se convirtió en otra región clave de control ruso. Esto provocó un aumento de las tensiones con Turquía, que se sentía amenazada por sus fronteras meridionales. En respuesta, Turquía intensificó su cooperación con la OTAN, lo que condujo a una mayor militarización de la región y a una posible escalada de los conflictos en Siria, Irak y Líbano. Tras su victoria en Ucrania y su expansión hacia Moldavia y el Cáucaso, el mundo se encuentra al borde de un nuevo conflicto global. Estados Unidos y Europa Occidental, centrados en sus propios problemas, no lograron detener la agresión rusa. La OTAN y la UE han perdido su influencia. Este es un mundo en el que la libertad ya no es la norma para muchos países, incluida Ucrania, y la resistencia se ha convertido en una lucha por la supervivencia. El deterioro de la situación mundial no se limita al teatro de guerra europeo. China se ha convertido en una nueva potencia hegemónica en Asia, África e incluso partes de América Latina. Aprovechando la crisis económica y la desestabilización política en Europa y Estados Unidos, China ha reforzado su influencia en la escena mundial. Pekín se ha erigido poco a poco en un nuevo líder mundial, lo que ha causado inquietud en Estados Unidos y Europa, que se han visto obligados a desviar recursos a la confrontación en varios frentes. ¿Qué opina de este escenario alternativo? ¿Cree que es necesario prevenir un escenario así? ¿Podría la comunidad internacional haber evitado tales acontecimientos? ¿Qué acciones podrían haber cambiado el curso de la historia? Comparte tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más debates.